Después de las tan interesantes palabras, nos tenemos que dedicar a trabajar. La idea es y los anuncios, es que somos todos una comunidad eólica. Yo casi arranco diciendo, me llamo Perrucho y soy eólico. Y como no tenemos una mesa redonda grande, tenemos esto. Vamos a tratar de, la primer mesa de trabajo la va a moderar Eduardo. Vamos a poner aquí arriba a un representante de cada una de las áreas de trabajo que se arrimen y vamos a tener más o menos 45 minutos para tratar cada uno va a expresar o su opinión sobre sobre los problemas que hay o los que posibles o las sugerencias. Y luego preguntas y así sucesivamente. En la primera mesa ya le paso la palabra a Eduardo y él va a ser el convocante de aquellos participantes de esta primera mesa. Bueno, yo voy a nombrar a las personas que estaba previsto convocar. Eventualmente puede haber otras personas que se hayan acercado y que les interese estar acá arriba. Y por supuesto el hecho de estar acá arriba no significa nada porque los que están allí abajo también esperamos que aporten, pregunten y demás. No sé si están, porque el día ha sido un poco difícil, pero voy a ir llamando José Saavedra, por favor. Macarena González, Pablo Pereira, Carlos Blasi, Vanessa Lavadí, parece que estamos pobres, el licenciado Daniel Collazo, Gustavo Cristiani, por favor, a los que voy mencionando, si tuvieran la amabilidad de subir, les agradezco. Fernando Fontana, Carlos Alonso, Adrián Peri, Álvaro Brandino, Jorge Dosil, Eliana Cornalino, Martín Draper. ¿Cómo? No en este momento, bueno, ahora lo llamamos. Tomás Di Lavelo, Guillermo Morelli, doctora Etel Ramón, doctora Rosario Iturria, no, tenés que traer más sillas, ingeniero Fabián Rodríguez. Están involucradas en este primer capítulo de impacto ambiental. Dentro de este capítulo de impacto ambiental, no escapa a todos ustedes que ha sido un tema en algunos casos un poco delicado. No vamos a ponernos a hablar sobre los aspectos particulares de lo que significa el impacto ambiental, porque eso sería entrar en una charla sobre impacto ambiental, que no es la intención. Pero tenemos algunos planteamientos que se han armado previamente, que no quiere decir que se limite el tema de impacto ambiental a lo que voy a leer ahora, pero esto es una especie de ayuda de trabajo a los efectos de comenzar a plantear el tema. Dinama, plazos para evaluación y aprobación de proyectos. Buscar la forma de fijar y cumplir plazos razonables en proyectos de megageneración en general y en aquellos que hayan resultado adjudicados en las licitaciones de UTE en particular. Voy a hacer una lectura rápida y
Luego entraremos en detalle. Comunicación entre los organismos públicos, instrumentar mecanismos de comunicación permanente entre UTE y Dinama en lo referente a proyectos eólicos. La Dinama debería estar en conocimiento de los avances y plazos para el desarrollo de los proyectos que han sido o estén siendo adjudicados de acuerdo al resultado de las licitaciones para compras de energía a privados. Priorización de los proyectos. Hay una pregunta acá que dice, ¿está aplicando la Dinama alguna forma de priorización de todos los proyectos eólicos que se han presentado para solicitar autorización ambiental? ¿Se están manteniendo contacto con los proponentes para conocer si algunos de los proyectos han sido desestimados? Creemos que Dinama debería, y suponemos que lo está haciendo, priorizar el estudio de los proyectos, primero los adjudicados, luego los demás. No es que debamos tomar mis técnicos para Dinama porque estamos en un periodo de demanda, bueno, en fin. Bueno, costo de las demoras. ¿Se está teniendo en cuenta el factor económico asociado al no cumplimiento de los plazos previstos para atender la evaluación de los proyectos de mega generación que han sido adjudicados? Yo diría que por aquí tendríamos un primer bloque. Yo voy a repetir cada una de estas preguntas y le voy a pasar la palabra a las personas responsables a los efectos de que vayan viendo un poco el tema, porque los plazos son breves. La primera pregunta entonces respecto a plazos es buscar la forma de fijar, o sea, más que una pregunta es una sugerencia, y cumplir plazos razonables en proyectos de media generación en general y aquellos que hayan sido resultados adjudicados en las licitaciones en particular. Que está enrabado con la tercera pregunta, salté un poquito por un instante la segunda, preguntan si está aplicando la Dinama alguna forma de priorizar esos proyectos, o sea, los adjudicados en relación a otros que eventualmente ya han sido desestimados, porque todos sabemos de que la cantidad de técnicos involucrados no permite que analicemos una enorme cantidad de proyectos todos juntos, sino que por allí podríamos tener un primer cuello de botella. No sé quién quiere... ¿Hay algún representante de la Dinama? Bueno. Señor, la pelota está en su cancha. Hola. Sí, son 13 pelotas que están en esta cancha. Hay 13 preguntas y cuestionamientos sobre el tema de evaluación de impacto ambiental, precisamente. Yo no sé, me resulta muy extraño, digamos, este tipo de reunión. A mí me gustaría presentarme, me gustaría que las personas de la mesa se presentaran, Sí, digo, porque de alguna manera no sabemos de qué institución, y si pertenecemos a una institución, si pertenecemos a un privado. Las disculpas del caso, realmente este ha sido un mecanismo poco habitual, es cierto, y en consecuencia creo que ninguno está acostumbrado a cómo se tiene que hacer. Así que es muy buena la sugerencia. Esto de presentar sugerencias es la idea, así que por favor. Estamos construyendo juntos. Estamos construyendo juntos, por favor. Bueno, mi nombre es Daniel Collazo, yo soy el director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente. Bien, bueno, no sé si es necesario el micrófono. No. Por la grabación, bien. Mi nombre es José Saavedra, pertenezco a la Dirección Nacional de Industrias. Hola, mi nombre es Fernando Fontana, trabajo en Planificación de Inversiones y Medio Ambiente de UTE. Mi nombre es Gustavo Cristiani, trabajo en la Gerencia de Medio Ambiente de UTE. Soy Rosario Iturria, soy abogada de la asesoría de entrada de UTE. Mi nombre es Martín Draper, trabajo en el área de generación de UTE en el equipo de eólica. Mi nombre es Fabián Rodríguez, soy ingeniero asesor ambiental de la Intendencia Departamental de Flores. Yo soy Carolina Tolosa, de la Intendencia de Salto, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, soy ingeniera agrónoma. Guillermo Morelli, trabajo en UTE, trabajo en la parte de compra de energía a generadores. Bueno, yo tengo una segunda sugerencia y un segundo comentario. Digo, todos los que estamos sentados en esta mesa formamos parte de alguna forma de los tomadores de decisión, de las empresas del Estado, de los gobiernos departamentales o del gobierno nacional. La referencia es de la coordinación entre públicos y privados. Siendo un tema de evaluación de impacto ambiental, quizás deberían haber estado en esta mesa también o las consultoras o los privados. En esta serie de preguntas que nos hacen a nosotros, principalmente a Dinama y a la División de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se generan todos los trámites y el principal cuestionamiento es sobre los tiempos de las evaluaciones de impacto ambiental, deberían estar acá para generar un proceso de coordinación y ver las distintas visiones los privados, situación que no está.
supuestamente se encuentran ahí. Acá hay una serie de preguntas, cuestionamientos, valoración de determinadas cosas que no sabemos quién las preguntó. Que también deberíamos haber tenido la información a los efectos de poder hacer una evaluación con mayor detalle. Bien. La situación es la siguiente. Muchas de estas preguntas son realizadas con mucha frecuencia a Dinama, y las puertas de Dinama y de la División de Evaluación de Impacto Ambiental se encuentran abiertas para todos los consultores y todas las empresas que quieren hacer las consultas. Hemos tenido muchas reuniones con las empresas, hemos tenido muchas reuniones con las consultoras, hemos discutido criterios técnicos a la hora de poder establecer cuál es el mejor marco para la evaluación de proyectos de este tipo, y por lo tanto, las puertas continúan abiertas. En lo que se refiere a los procesos de coordinación, que a su vez hay muchas preguntas referidas a esa, se han mantenido reuniones con UTE en las últimas semanas, dadas las situaciones críticas en que se encuentra el sector en cuanto a las autorizaciones ambientales, y nos encontramos en un proceso intenso de encontrar soluciones a los efectos de poder atender en tiempo y forma los estudios de impacto ambiental que se presentan ante Dinama. Las perspectivas y las estrategias de trabajo funcionan adecuadamente. Están hablando de que podemos estar en un proceso de unos 20-25 días con las primeras etapas de la viabilidad ambiental de localización y la comunicación del proyecto, y lo que esperamos para proyectos de este tipo, lo que nosotros llamamos proyectos que un solo técnico pueda hacerse cargo a los efectos de hacer su evaluación, es que los proyectos de este tipo demoren de trabajo de Dinama unos entre 3 y 4 meses, incluyendo los procesos de puesta de manifiesto. Eso es lo que espera, los que consideramos que razonablemente son los tiempos que nos debe llevar el trabajo. A estos efectos nosotros hemos realizado, y con un proyecto de BID, algunos trabajos vinculados a reingeniería y ajuste de procesos de este tipo, y hemos logrado poder cuantificar no proyectos eólicos, pero ya les menciono, proyectos similares, que estos tiempos son razonables y pueden realizarse en tiempo y forma. La coyuntura básicamente que nos encontramos en este momento no es extraña realmente. Era de esperar, y esto lo habíamos visto y lo habíamos previsto hace ya algunos años, cuando comenzó a funcionar el proyecto eólico, creo que se llama, que estaba Daniel Pérez como coordinador. En ese momento tuvimos reuniones, tuvimos conversaciones telefónicas a los efectos de poder atender el tema eólico con una mirada estratégica de la situación. Fue así que dentro de los puntos críticos que nosotros identificamos es el problema que podíamos tener si el sector se presentaba en forma masiva a hacer trámites. Eso podía generar una crisis en el proceso de autorizaciones y en la congestión de los trámites, que en realidad fue lo que sucedió. Nosotros a la fecha tenemos más de 30 proyectos comunicados, debemos estar entre 38 en esa razón. Tenemos de esos, para hacer una pequeña comentario de cómo es el procedimiento, porque quizás no todos lo saben, básicamente tiene dos grandes etapas. Una es la comunicación del proyecto, donde se obtiene la viabilidad ambiental de localización y la clasificación del proyecto. Puede ser clasificado en 3 categorías, A, B y C. Y la segunda etapa, que es en caso de que el proyecto sea B o C, que requiere realizar un estudio de impacto ambiental, que es el trámite de solicitud de autorización ambiental previa. La primera etapa está prevista, según el reglamento, que tenga un plazo de 40 días para la administración. Entonces, en esa primera etapa se han presentado más de 30 proyectos.
De esos 30 proyectos, 15, no tengo la certeza de estos últimos días, pero es una evaluación que hicimos hace unos 15 días. De esos 15 proyectos, 5 obtuvieron la autorización ambiental previa, 5 se pidieron información complementaria y todavía no han dado respuesta, y 5 se encuentran en estudio. Es una casualidad, un tercio en cada situación. Los que se encuentran en estudios se encuentran en distinto grado de avance en la situación. En lo que refiere a la primera etapa, los tiempos que Dinama ha tenido en cuanto a la autorización, a la declaración de viabilidad ambiental, han sido en la mayoría de los casos por debajo de los tiempos que establece el reglamento. Aquellos plazos que han excedido no se deben justamente al proceso interno de Dinama, sino que hay proyectos o que se ha solicitado información y la respuesta ha demorado por distintas razones, o que han existido algún tipo de conflictos identificados, como que, a modo de ejemplo, algún gobierno departamental se presenta en la etapa de manifiesto público en el tema de viabilidad ambiental de localización y expresa sus cuestiones sobre el tema, por lo tanto eso se dilata en periodo de información o en proceso de toma de decisión. Volviendo un poco a lo que le mencionaba sobre el tema estratégico, se evaluó, en las conversaciones que tuvimos con Daniel Pérez, lo que sugerimos es en el momento que el sector necesitaba tener una evaluación ambiental estratégica del tema eólico. ¿Qué implicaba eso? Tener una visión en una etapa temprana de los proyectos de cómo esto iba a avanzar y cómo iba a suceder. Ver cuál era el mapa de vientos, cuáles eran las áreas protegidas, cuáles eran las áreas desde el punto de vista ambiental sensible, cuáles eran las vías de comunicación, tanto terrestres como de las líneas de energía, y establecer ahí cuáles eran los puntos críticos a la hora del proceso de toma de decisiones. Uno podría decir, colocar manchas rojas, verdes y amarillas a los efectos de que el que va a realizar un proyecto eólico pueda considerar esas zonas como de mayor o menor criticidad. Claramente, la evaluación ambiental estratégica se hizo claramente por alguna razón y no evaluando el trabajo realizado. La evaluación ambiental estratégica no cumplió sus funciones, porque si estamos aquí y estamos en un proceso de discusión sobre el tema y tenemos cuellos de botellas y tenemos problemas en los procesos de toma de decisión, en la logística, en lo ambiental, en lo energético, es que la evaluación ambiental estratégica no cumplió el rol que debía cumplir. Esto sucede en otras partes del mundo. La evaluación ambiental estratégica es un tema relativamente nuevo a nivel mundial y su implementación no ha sido fácil en sus primeras instancias. Por eso la intención no es echarle la culpa a alguien o decir esto es responsable, es que esta situación se vio en su momento y la Dinama, con 38 proyectos de energía eólica, más los tantos otros proyectos de canteras, de minería, de forestación, de construcciones en la costa que ocupan más del 50% de todos los proyectos que se presentan, vio las capacidades de gestión de los recursos humanos bastante afectados. Creo que ya para esta parte creo que comenté demasiado. No, evidentemente el tema de las intendencias, en algunas intendencias ha sido sensible. Nosotros nos reunimos con gente de la Intendencia de Maldonado que en su momento presentó, digamos, sus, creo que incluso por allí anda allá los representantes de la Intendencia de Maldonado, con quienes nos reunimos y planteamos esto. No sé si ellos quieren hacer alguna observación al respecto, cómo dentro de la Intendencia, cómo... Después cuando nos toquen la mesa territorial, que tiene bastante que ver. Perfecto. Recojo además y agradezco las palabras del presidente de la Dinama, los efectos de que es cierto, debimos haberle puesto nombre y apellido a las preguntas, porque si no, por un lado se sienten unos en el anonimato y otros aquí enfrente. Tal vez, no sé, se podría haber hecho esto de otra manera y tal vez podríamos haber hecho una gran mesa con todo el mundo. Las disculpas del caso si no fue el mejor método, pero la verdad es que
todos estamos aprendiendo un poco cómo hacerlo. De todas maneras, quiero mencionar una cosa que olvidé hacer al principio, y es que la idea original de haber hecho esto fue precisamente de un representante de una de las empresas privadas que le pareció oportuno, lo tengo por allá, es el ingeniero Santiago Mullin. Él es ese señor jovencito que sonríe allá en el fondo, es el autor, el ideólogo de esta jornada, y a él le vamos a agradecer porque a veces son esas personas anónimas que debe ser que tiene la culpa, pero esta es una muy buena idea y gracias, Santiago, por haberla planteado. Alguien más, porque digo, estaría bueno que algunos otros de los que están aquí, sobre la pregunta esta en particular, no sé si alguien más quiere, si no seguimos para adelante. Continuamos. Dice, instrumentar mecanismos de comunicación permanente entre UTE y la DINAMA en lo referente a los proyectos eólicos. La DINAMA debería estar en conocimiento de los avances, ya nos explicó que sí lo está, por supuesto. Capaz que UTE nos puede decir algo, tenemos acá a varias personas de UTE en relación a cómo comunican todo esto, cuál ha sido su interacción con la DINAMA. No, el licenciado Collazo ya lo manifestó en los últimos tiempos. La gerencia de Medio Ambiente ha estado en permanente contacto con la DINAMA a los efectos de, al más alto nivel, tratar de solucionar los problemas que hay y tratar de cumplir con los plazos, incluso acortarlos, porque el objetivo, nadie más interesada que UTE, que es la promotora de estas instancias, de que los proyectos lleguen a buen puerto, dado que es muy importante para la mejora de la potencia en el sistema energético nacional, ¿no? Entonces, estamos haciendo los máximos esfuerzos, incluso la Unidad de Medio Ambiente ha hecho una reestructura de trabajo a los efectos de poder cumplir con la cantidad de proyectos, fundamentalmente en los que nos compete con respecto a la comunicación de proyectos de las líneas de transmisión de cada uno de los parques eólicos, ¿no? La siguiente pregunta dice, a fin de orientar en la preparación de los estudios de impacto ambiental y social de los proyectos de media generación, ¿cuáles son los temas que DINAMA considera necesarios se analicen en forma prioritaria? Por ejemplo, impacto sobre fauna, social, etcétera, y cuáles en forma secundaria. Para cada tema, ¿se ha establecido algún criterio o exigencia para definir si las evaluaciones son o no adecuadas? Intensidad de la evaluación, metodología de análisis, etcétera. El proceso de evaluación de impacto ambiental es un proceso analítico y muy metodológico. El sistema en Uruguay funciona donde la administración hace el proceso de evaluación y revisión de las autorizaciones a través que utilizan como metodología el estudio de impacto ambiental, y el particular que presenta el proyecto contrata los servicios de un técnico profesional universitario con una idea de la materia o una consultora que cumpla esa finalidad. Esos son los equipos que deben realizar el estudio de impacto ambiental. Son los encargados de definir con claridad el proyecto, de definir con claridad el medio receptor y identificar y evaluar los impactos ambientales y establecer las medidas de mitigación correspondientes. Ahí es donde se establecen cuáles son los criterios básicos, las metodologías que se van a utilizar. La función que nosotros tenemos es revisar que todas esas componentes cumplen con los requisitos legales, que sería la primera puerta de entrada dentro del proceso. Verificar el cumplimiento de los requisitos e identificar si puede existir algún aspecto que pueda ser ilegal dentro del proceso.
La segunda etapa que tiene el proceso la podemos llamar de negociación, que va desde el proceso de revisión hasta la toma de decisiones. En ese proceso de negociación es donde se pide la información complementaria, se recibe, se aclaran puntos y se establecen cuál es el marco de referencia ambiental donde un proyecto es válido. Es donde en algunos casos se atiende a la mejora de este proyecto con la perspectiva ambiental. El proceso final y la puerta de salida es identificar si un proyecto genera impactos negativos ambientales residuales que sean admisibles. En caso de no ser admisibles, el Ministerio no puede autorizar este proyecto. Y para eso hay una serie de componentes, una serie de criterios que se utilizan a la hora de poder hacer esas afirmaciones. Entonces, básicamente ese es el sistema. Los criterios generalmente son propuestos por los consultores. Y el rol de los consultores es muy importante. Muchas veces suelen ser los consultores el jamón del medio, donde la administración le pide que cumplan con las guías, con los reglamentos, le pide información, y por otro lado están los emprendedores, los empresarios que le piden que presenten el estudio de impacto ambiental. Y uno de los grandes errores que nosotros encontramos es que los estudios de impacto ambiental vienen con baja calidad, con falta de información, porque faltó tiempo en realizar los estudios básicos. Lo mismo sucede con los proyectos. Un estudio de impacto ambiental demora más o menos lo mismo que el análisis del proyecto de factibilidad. Eso es lo que debe demorar más o menos un estudio de impacto ambiental. Seguramente no lleva ese tiempo. Esa es la virtud que tienen que tener los proyectos a la hora de tener buena calidad en los estudios de impacto ambiental. Incorporar en las etapas tempranas del proyecto las visiones ambientales, a los efectos de que una vez que se termine, no tener que introducir cambios significativos que puedan redundar en mayores costos para el inversor o modificaciones del proyecto por algunas componentes ambientales que se vean perjudicadas. Desde esta perspectiva, nosotros encontramos entonces que tenemos algunos estudios de impacto ambiental con información básica de difícil definición, y por otro lado, lo que nos estamos encontrando es proyectos que una vez autorizados cambian. Y ahí hay otra de las preguntas que tenemos y es otro de los problemas del cuello de botella. Tenemos proyectos que no están definidos a la hora de tomar decisiones. Mal podemos hacer una evaluación de un proyecto que todavía no está definido. Si se cambia un aerogenerador de lugar, si cambia alguna infraestructura, si hay una mejora de los equipos desde el punto de vista ambiental que puedan reducir el ruido o generar más energía, claramente será bienvenido. Pero eso implica tiempos de análisis, implica tiempo de identificar si ese aerogenerador no va a generar algún otro problema, y esa información tiene que volver a revisarse. Más aún cuando los proyectos cambian no solo en esas componentes que uno puede decir son menores, sino que cambian superficie, porque se suman padrones, porque se suman aerogeneradores, y ahí entramos en otro problema, que está en otra de estas preguntas, tratamos de solucionar caso a caso, porque nos hemos encontrado con una gran complejidad de estos procesos. Y en el proceso de toma de decisiones, como hemos tenido algunas reuniones con los proponentes, tratamos de encontrar soluciones alternativas a ese caso particular sin afectar las decisiones que se han tomado anteriormente con otros, porque estaríamos de esta manera, si actuamos en casos particulares, afectando los intereses de los particulares dentro de un proceso de negociación y de licitación. Tenemos que ir con mucho cuidado en ese sentido. Tenemos que establecer las reglas básicas de juego y dentro de esas reglas básicas de juego que el reglamento nos permite, ir en el proceso de toma de decisiones. Y es así que muchas veces, luego de tener una reunión, la parte interesada se lleva deberes y nosotros también nos llevamos deberes para tratar de conciliar eso dentro de los procesos, analizar los antecedentes de los procesos de toma de decisión y volcar una opinión. Esos son algunos de los problemas en los cuales de forma conjunta nos vemos atados, digamos, y que generan problemas en los tiempos.
Eso nos lleva a la pregunta siguiente, que me parece bien interesante. Si la DINAMA ha previsto emitir lineamientos a los técnicos para realización y presentación de estudios de impacto a fin de concentrar el esfuerzo, facilitar evaluaciones y evitar pérdidas de tiempo. O sea, yo no sé cuántos docentes hay acá, pero seguramente unos cuantos. Y todos sabemos que cuando uno quiere agilitar las cosas, el método de múltiple opción, si bien no es el más preciso en cuanto a la evaluación, sin duda sí es el más rápido. Yo creo que esta pregunta apuntaría, si bien la parte de impacto ambiental es diferente para cada situación, se podría eventualmente organizar alguna especie de esquema general de manera tal de que todos los que se presentan lo hagan sobre la base de ese esquema. Ya existe. Y a un esquema pormenorizado en el cual el que lo presenta ya lo... Correcto. Bueno, creo que esa pregunta entonces ya quedaría contestada. Por favor, si alguien de quienes están, o sea, esto no es solo para los que están aquí delante, si alguien quiere agregar, o alguna de las empresas que dice, bueno, encontramos objeciones aquí o allá, por favor, miren que estamos para eso, ese es el sentido de lo que estamos haciendo. No hay nadie que en lo que hemos hablado hasta ahora quiera... Sí, por favor. Sí, buen día. Mi nombre es Ani Aró y soy consultora. Daniel, estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de que es fundamental que los consultores se involucren en la primera etapa de los proyectos. De hecho, con la empresa con que estuve trabajando lo hicimos así y eso creo que previene un montón de complicaciones para el futuro. El otro tema que mencionaste de los cambios que hay a lo largo del proceso en estos proyectos, habiendo participado personalmente en otro tipo de proyectos en otra área, creo que en el tema eólico es en el que lo vimos más claramente, que desde el momento en que iniciamos el estudio de factibilidad de un proyecto hasta que termina siendo el proyecto final, han habido montones de cambios y creo que va a seguir siendo así. Entonces ahí es fundamental, tú lo mencionaste recién, que haya un ajuste entre las empresas, los consultores, el jamón del medio, y la DINAMA, para tratar de flexibilizar y no volverlos locos, porque realmente nos ha pasado de decir, bueno, cambio en la ubicación de los generadores, cambio en la superficie, todos temas que tú ya mencionaste. ¿Cómo podemos hacer para que efectivamente, sin que haya un cambio total en el proyecto, pero que podamos en ese proceso ir ajustándonos sin que ustedes enloquezcan, a ver si hay alguna forma, no sé si es clara la pregunta, pero a ver si hay alguna forma en que en un procedimiento diferente al de las otras áreas para el tema de eólico se pueda definir. El procedimiento, a ver si entendí. El procedimiento es el que está establecido en el reglamento y la guía es la que acompaña, digamos, el proceso de la creación del estudio de impacto ambiental. En ese marco es en el que tenemos que encontrar la facilidad. El problema es que las evaluaciones ambientales estratégicas se hacen sobre políticas, planes y programas. Los estudios de impacto ambiental se hacen sobre los proyectos. Y dentro de las características que tiene la evaluación de impacto ambiental es su sitio de especificidad. Entonces, el proyecto tiene que estar bien definido y puesto en esa zona para poderlo estudiar. No te estoy diciendo nada nuevo, sino para explicar en general. El tema es que esos cambios necesariamente tienen que ser evaluados. En otros países, en Chile, si van a correr 1 metro el aerogenerador, comienzan un proceso nuevo. Nosotros tenemos que encontrar la flexibilidad porque el tema es complejo. ¿Cómo se estudian los impactos acumulativos? ¿Quién se presenta primero? Se habla de las prioridades. El otro día hablábamos con Tabaré el tema de las prioridades y yo a él y a otros les consulté justamente. Porque nosotros tenemos que establecer estrategias para solucionar esto y dar tiempo y forma. ¿Y a quién priorizamos? ¿Al que se presentó primero dentro del estudio de impacto ambiental y perdió la licitación? ¿Al que ganó la licitación y se presentó último?
es un tema de no fácil resolución. Tenemos que establecer un proceso de trabajo y tratar de reducir todo lo que es la interferencia dentro del sector. Y el tema de los parques, de los parques juntos, digamos, de los proyectos que están divididos. Eso es uno de los problemas que lo hemos visto, digamos. Una misma empresa que presenta 3 solicitudes de autorización ambiental para 3 proyectos distintos en el imaginario, porque es un solo proyecto. Eso nos ha pasado varias veces. Eso, desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental, es un solo proyecto. Esto incorpora una complejidad más porque el mercado y las licitaciones y lo que se realiza tiene otra lógica de evaluación y de solicitud, que es correcta también. Entonces, ¿cómo amalgamamos toda esa situación? Nosotros necesariamente necesitamos tener un proyecto analizado en su conjunto. ¿Cómo lo hacemos? A través de los impactos acumulativos. Tenemos que resolverlo y es lo que analizamos caso a caso. No sé si eso responde si hay alguna otra persona que quiera plantear algo, porque es precisamente lo que estaban hablando, es la pregunta que seguía, que es, dado que el desarrollo del proceso puede llevar varios años, hasta que se comience y en el proceso hay ajustes, ¿cómo se puede hacer para facilitar a la DINAMA la evaluación para que esos cambios cuando ocurran no generen retrasos? No sé si al respecto hay alguien más que quiera... sí. Siguiendo sobre el mismo tema, Daniela, ¿hay alguna chance de cuando se da la resolución de autorización ambiental previa de un parque, esté previsto en esa resolución de que pueden haber ciertas variaciones en el proyecto que sean autorizadas mediante comunicación de DINAMA o el procedimiento que ustedes consideren adecuado? Digo, mediante una comunicación previa a la instalación de los generadores sobre cuál va a ser la posición final. O sea, que en la resolución se flexibilicen algunos aspectos. Porque, por ejemplo, la actuación arqueológica en el sitio preciso en que van a ir los generadores se hace en el momento en que se empiezan las excavaciones. Si en ese momento se encuentra que hay algo a proteger desde el punto de vista arqueológico, ese generador va a tener que ser movido de ese sitio donde se preveía inicialmente. Entonces, si hubiera la posibilidad de que en la resolución de autorización ambiental se previera esa flexibilidad condicionada a tales y tales circunstancias y que existiera ese mecanismo de comunicación luego de dada la autorización ambiental previa para ese tipo de ajustes y que no implicara iniciar procesos engorrosos todos nuevamente porque haya que hacer esos ajustes en el campo. Esos ajustes menores entran dentro de lo que es la autorización ambiental. Si se modifica un aerogenerador porque se encontró un tema arqueológico relevante, lo ideal sería tener el resultado arqueológico antes, que quizás sea complejo, digamos, no pueda realizarse, pero digo, si existe ese problema y se va a cambiar un aerogenerador, claramente entra del proceso de la autorización. No vamos a realizar todo el proceso y decir este proyecto no es válido y comenzar por la viabilidad ambiental de localización. Existió una medida de prevención o de mitigación que se había establecido, una cuestión ambiental. Esa medida o esa contingencia surge, se toman las medidas, se comunica y se evaluará la situación. Ahora, si el movimiento de un aerogenerador implica la reubicación de todos los aerogeneradores por distintas razones técnicas, eso lo va a complicar un poco más y vamos a tener que analizar o van a tener que presentar las cuestiones ambientales que no existen modificaciones de los temas ambientales analizados, que el proyecto solo modifica la ubicación y no la concepción desde el punto de vista de los efectos sobre el ambiente. Eso es dentro de las soluciones y los procesos que uno podría decir ante una contingencia una acción rápida.
Se me ocurre pensar que de lo que estamos hablando sería algo así como si existe la posibilidad de que definida un área en la que va a estar presente un parque y a la que en toda el área por algún motivo se haya descartado, por ejemplo, supongamos que de la totalidad del área no hay ninguna vivienda cerca, no hay, ya se hizo el estudio arqueológico y en toda el área no hay nada que sea relevante y desde el punto de vista paisajístico toda el área es más o menos uniforme. Bueno, si dentro de esa área cambiamos los aerogeneradores, estoy hablando de una situación en la cual no hubiera en la suma de toda el área un problema. Igual es necesario, al cambiar los aerogeneradores, supongamos que los cambiamos todo de lugar, pero igual es necesario rehacer el procedimiento, digamos, de solicitud, si es que no hay alguna forma de que, ya que toda el área quedó, entre comillas, liberada, digamos, de objeciones ambientales, no se puede establecer esa área, bueno, pues toda el área ahí adentro hagan lo que les parezca que va a estar bien, o sea, ¿cambian algo el hecho de que modifiquen las ubicaciones? Nosotros pensamos que lo van a hacer bien, eso es claro, no hay de confianza en ese proceso. Claramente la situación es que esos cambios deben ser comunicados, porque hay una resolución que autoriza un proyecto, y ese es el proyecto que está autorizado. Si existen cambios, se tienen que comunicar. La intención no es dilatar tiempo, no es sumar trámites que demoren, no es sobrecargar más de tareas la situación. Por eso es viable esa situación. Entiendo que dentro de la lógica de la autorización ambiental previa eso está considerado. Hay un punto que dice: en caso de existir modificaciones al proyecto original deberá ser comunicado para su previa autorización de Dinama, no haciendo referencia a que el proceso tiene que comenzar totalmente. En todo caso, siempre va a estar sujeto a una evaluación de esas modificaciones y que no va a haber cambios en las componentes ambientales que se analizaron y que se estudiaron, y que puede realizarse el proyecto dentro del marco de referencia ambiental que el estudio de impacto ambiental llegó como conclusión y que la resolución ministerial pone. Con esos elementos son los que tenemos para la evaluación, y en ese marco es donde podemos establecer para cada caso, por sus particularidades, la flexibilidad dentro de la autorización. Bien, luego refería a normativa la pregunta, dice... perdón. Hola, no, a mí se me ocurre de lo que aportaba ella y lo que comentaban, que una posibilidad sería que la autorización no se hiciera en base a un proyecto específico, sino que se consideraran ya como esas regiones, y entonces cuando se hace el estudio de esas pequeñas áreas, se estudie los puntos más críticos, y los puntos más críticos quedan aprobados, entonces toda esa pequeña área donde los aerogeneradores podrían moverse después quedaría aprobada. Entonces no iría tanto por el lado de se aprobó este proyecto puntual, entonces luego si lo moví 20 metros tengo que hacer una comunicación y un proceso nuevo o algo así. Que ya desde el comienzo se tuviera en cuenta que el proyecto no es tan detallado, sino que van a ser regiones en torno a cierta propuesta. No sé. El predio, la zona o el área que va a estar afectada, eso va a tener el estudio, pero el proyecto tiene que ser único. La flexibilidad se puede dar una vez que se autoriza, porque no se está autorizando una región para hacer una intervención, se está autorizando un proyecto con las características propias de ese proyecto. Es la concepción que tiene la evaluación de impacto ambiental. En tal sentido, se puede ser flexible a la hora de analizar y de que eso se incorpore dentro de los tiempos y que no afecte de forma relevante el proceso de toma de decisión, ni la inversión, y jugar con la resolución y con el proyecto.
El reglamento establece que, en su momento establecía que el proyecto tenía que ser el proyecto ejecutivo para hacer la evaluación. Claramente no es posible tener un proyecto ejecutivo para recién comenzar a realizar el estudio de impacto ambiental. Pero es necesario, por el momento, yo no veo una solución de autorizar una zona, un área, y bueno, ahí existen algunos puntos críticos y esos no deben ser tocados y después desarrollen su proyecto como ustedes consideren más apropiado. Bien, no sé si algo más sobre este punto. Dice, para los temas en los que no existen normas definidas a nivel nacional o departamental, ¿qué criterios considera DINAMA en la evaluación de los proyectos? ¿Se han identificado criterios o normas internacionales a ser tomadas como referencia? Dice, tener en cuenta en particular emisiones sonoras, sombras, distancia de los generadores, viviendas, etcétera. En general, bueno, todas las preguntas son para la DINAMA, pero si alguien más quiere hacer algún aporte, porque hay personas, por ejemplo, tenemos a nivel departamental que de pronto pueden querer hablar sobre normas departamentales, no sé. Por lo pronto sigo pasándole la palabra. Los procesos que tenemos cuando no existen normas a nivel nacional es que el proponente y el técnico consultor es el que propone los parámetros de referencia. Generalmente la mayoría se aceptan esos parámetros de referencia porque son de la Comunidad Europea, o digo que están claramente comprobados hay que tener en cuenta que el buen uso de esos parámetros de evaluación o de esos criterios, porque no es lo mismo la generación de ruidos en una zona elevada que en una llanura. Hay diferentes criterios en cuanto a las distancias que se establecen también por las regiones y por el motivo por el cual se establece esa restricción de distancia. Eso es evaluado, muchas veces se propone, se llegan de alguna forma a acuerdos y se establecen de forma conjunta esos criterios que quedan después reflejados en la resolución ministerial como consideraciones. En esos casos, una vez que se da vista de la resolución ministerial o en algunos casos de los informes cuando se modifica el proyecto, se pueden establecer los comentarios o los puntos de vista discordantes sobre el criterio que estableció DINAMA, digamos. Pero generalmente es el proponente que establece en principio cuáles son sus parámetros de partida y cuáles son la legislación de referencia si no existe en el país, y después se comienza el proceso de aceptación o de modificación de ese criterio. Sí, por favor. Quería agregar algo en cuanto a los parámetros internacionales, que muchas veces son parámetros de referencia, pero que carecemos a veces de lo que es la información de base, la información local, la información propia del lugar. En ese sentido, si bien no existe gran experiencia, pero hay implantación de aerogeneradores, y me gustaría saber si DINAMA en particular está participando en el seguimiento de lo que ha sucedido en base a los estudios ambientales que se han realizado anteriormente, porque eso puede conducir a priorizar cuáles son los aspectos que realmente pueden tener incidencia y cuáles son aspectos que de repente quizás en un procedimiento normal sean exigibles, pero a veces puedan estar, digamos, insumiendo un tiempo innecesario. ¿El tiempo innecesario en cuanto al...? Sí, en cuanto a que si se define, por ejemplo, el seguimiento, me refiero, por ejemplo, al parque de Sierra de los Caracoles de UTE, que tiene ya bastante tiempo, y que me imagino que ahí se habrán identificado una serie de parámetros sobre los cuales podría haber impactado. Y lo lógico sería haber realizado un seguimiento, a ver cómo fue el impacto real que se dio en ese caso particular, y eso de alguna manera darnos mayor certeza sobre algo que de repente desde otros países nos viene
y que no tenemos realmente la certeza si es así o no es así. En la medida de que se pueden hacer esos seguimientos, se realizan. La división nuestra no está estructurada con la fortaleza para hacer seguimientos en tiempo de los estudios. Esos seguimientos se realizan a través de la división de control ambiental. Nosotros tenemos un departamento que es de seguimiento de proyectos, pero que implica el seguimiento de los proyectos a corto plazo en su ejecución y una vez que comiencen a operar. Eso en el contexto general de las autorizaciones. Caracoles, si yo no recuerdo, no tuvo autorización ambiental original cuando se hizo la primera etapa. La segunda etapa sí obtuvo la autorización ambiental a través de una evaluación ambiental especial. Eso quiere decir que se realizó ahí en ese proceso de autorización el análisis de todo el proyecto. No recuerdo los detalles del expediente, pero el proceso de autorización ambiental especial tiene dos líneas de trabajo. Para la parte de ampliación y la parte nueva, un análisis a través de la evaluación de impacto ambiental como estrategia de gestión ambiental. Y para lo que es lo existente, un análisis del desempeño ambiental desde el punto de vista de la gestión de ese emprendimiento. No tengo los datos, no tengo la información como para poder hacer referencia, pero ese estudio en ese conjunto se hizo y se obtuvieron las autorizaciones en base a eso. Hubo en ese caso particular una revisión del funcionamiento de todo del parque existente y del proyectado. Otras de las líneas de trabajo ha sido básicamente con el tema, por ejemplo, ruido, con venios con facultad de ingeniería. Esos son lo que te puedo mencionar en este momento. No tengo, ya te digo, los avances, los resultados, esa información no la tengo. Creo que siguiendo un poco en la línea de lo que decía él, creo que la idea un poco sería bueno que de pronto la gente de UTE lo recoja, que si se pudiera hacer un estudio de lo que ha ocurrido concretamente con Caracoles, que ciertamente es el parque con el que tenemos más experiencia. Si descubrimos, por ejemplo, que no murió ningún pájaro, bueno, pues entonces tal vez el acento en los siguientes estudios estén de pronto en el tema del ruido, si es que fue el problema más importante, o sea, creo que la idea de él, no sé si me equivoco en recogerla un poco, en resumirla, sería utilicemos la experiencia para orientar los estudios de impacto en aquellas áreas que demostraron ser más críticas. Creo que va por ahí la cosa, ¿verdad? Sería una especie de sugerencia, digamos, por un lado a Dinama y por otro lado a UTE, que de pronto podría... Lo que se está pidiendo es bastante complejo y podrá aseverarlo el licenciado Collazo, plantear que puede ser extenderse una situación del parque eólico de Sierra de los Caracoles con una realidad ornitológica y de mamíferos voladores, de murciélagos, a otras áreas del país, eso es imposible. El otro problema que tenemos en el Uruguay, lo manifestó bien el representante de la Intendencia de Maldonado, es la falta de información científica de base en muchos ámbitos de la biología y la biología nacional. En los estudios de fauna, si bien la Facultad de Ciencias en los últimos tiempos ha avanzado mucho, son estudios que requieren un volumen de dinero muy importante y estudios sistemáticos muy importantes que el país hace mucho que debería haber empezado y no lo había hecho. Con lo cual, los estudios hay que hacerlos in situ y de acuerdo a la realidad de cada proyecto. Incluso nosotros, en el tema del parque eólico de Caracoles, asumimos un compromiso con el Banco Mundial en relación al primer parque eólico con
con respecto a la mortandad, la posible mortandad de mamíferos voladores, pero hemos tenido algunos inconvenientes para la concreción del monitoreo en función de que no existe una metodología preestablecida. Los temas de estudios ornitológicos y de mamíferos voladores en el país no tienen una cantidad de técnicos. Por ejemplo, en el tema de mamíferos voladores, prácticamente eso lo maneja el Museo de Historia Natural y el tema ornitológico lo maneja la Facultad de Ciencias, con lo cual tenemos una división de actores, de técnicos que manejan los distintos temas, con lo cual nosotros hicimos un llamado a consultoras para concretar el monitoreo que estábamos comprometidos y tuvimos que cambiar la estrategia de acuerdo. El Banco Mundial nos dijo: están errando, porque se nos presentaron ofertas con diferencia en cientos de miles de dólares para el monitoreo y con metodologías completamente diferentes. Y en UTE, sinceramente, tenemos un equipo multidisciplinario de técnicos muy amplio, pero no cubrimos todas las áreas, con lo cual tenemos ciertas dificultades para poder establecer criterios técnicos para definir los llamados. Estamos en este momento en una instancia de establecer un convenio, porque como organización, como organismo público podemos establecer, el TOCAF nos permite establecer contratos con instituciones del Estado en forma directa que nos permitan establecer contratos más laxos que permitan ir variando en función de los resultados y las metodologías, porque de la otra forma, con una licitación a 3 años y medio, como era el programa de monitoreo está establecido, el acuerdo con la DINAMA, quedábamos sujetos a que si la metodología no era la adecuada o surgían inconvenientes, no era posible hacer modificaciones a la misma, que incluso la idea es integrar a la propia DINAMA en ese proceso conjuntamente estamos hoy en día en conversaciones con el Museo de Historia Natural, a los efectos de concretar el convenio e iniciar el monitoreo. Pero también hay problemas a nivel técnico y dificultades de instrumentación de una cantidad de compromisos asumidos técnicamente, ¿no? Que no es fácil de resolver, pero la posibilidad de extrapolar situaciones, yo me animo. Yo no soy la DINAMA, pero como técnico en el tema me parece que eso puede ser que en alguna zona, la zona de Caracoles, puede ser que sea extrapolable, pero no. Incluso hubo la alternativa de un proyecto que se iba a instalar próximo al Parque de Caracoles al norte, donde la DINAMA le solicitó una ampliación del estudio a esa empresa del estudio que se hizo en el propio Caracoles, pero no más allá de eso, ¿no? De unos kilómetros en la redonda, en función de que no hay información de base de una cantidad de aspectos, ¿no? Yo coincido, no estaba planteando una extrapolación. Nosotros en Maldonado estamos planteando la generación de datos de base y a pesar de esas dificultades, yo creo que el país tiene que avanzar porque rápidamente hay una política muy interesante, muy intensa y por lo tanto tenemos que ser muy rápidos en generar información de base. Y por supuesto que tenemos que tratar de generar la información de base lo más confiable posible. Nadie está planteando de no realizar algo que no sea confiable. Pero hay veces que hay que tirarse al agua y salir de alguna manera. Nosotros en Maldonado estamos planteando, sobre todo el departamento de Maldonado, un seguimiento de lo que puedan ser lugares de atracción de aves
intentando con 20, haciendo el seguimiento en 20 circuitos dentro del departamento, por el periodo de un año, ver cuáles son los resultados que tenemos. Quizás no sean el monitoreo que un organismo internacional, como el BID, creo que fue que mencionó, como el Banco Mundial pueda estar. Hay veces que de repente, digamos, tenemos que tener una visión local en cuanto a lo que estamos necesitando y las urgencias que debemos encarar. Y cuando hablo de definir los aspectos más relevantes, respecto de lo que es la bibliografía internacional, lo que digo es poner el énfasis en los aspectos locales, y no estoy hablando de sacar los datos de Caracoles extrapolables para todo el país ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que tenemos necesidad de generar datos locales, y me interesa muchísimo todo lo que UTE pueda estar generando. Desde ya manifiesto mi interés, porque tenemos que trabajar todos juntos en eso. Creo que las intendencias departamentales, con el compromiso y con la competencia que tienen respecto de lo que es digamos, el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible, justamente digamos, que establece la ley 18.308, tiene la obligación y tiene que recoger ese guante. Y cada gobierno departamental deberá ser digamos, el que se comprometa a aportar la mayor cantidad de base de datos posible, o contribuir o impulsar o lo que sea. Es decir, lo que yo planteo es que desde lo que viene desde otros países tengamos muy en cuenta lo que sucede, tratemos de generar los datos de lo que sucede dentro de nuestro país. No, yo les quiero aclarar que toda la información sobre el parque eólico está disponible en el sitio web de UTE, en la parte de medio ambiente. Incluso el estudio preliminar que se hizo sobre el tema cuando se hizo previo a la construcción del Parque Eólico 1, que se hizo sobre el tema de aves y mamíferos voladores, para la concreción de un plan de monitoreo de los mismos en el entorno del Parque Eólico de Caracoles. El compromiso es que todos los datos del monitoreo van a ser publicados a través de la página web de UTE, ¿no? No sé si querés aclarar algo, Magdalena. La licenciada Mandiá, que es la responsable de medio ambiente, una de las responsables de medio ambiente de generación de UTE. Buenos días. Y lo que quería aclarar es que en el momento en que DINAMA nos da la autorización ambiental especial, nos pone también una serie de condiciones. Entre ellas está realizar lo que ya teníamos previsto, igual es un monitoreo a 3 años y medio del comportamiento de aves y mamíferos voladores en el lugar. Eso fue lo que le explicó recién Gustavo, en qué situación se encontraba. También está prevista la instalación de sonómetros en los extremos de los parques, lo cual eso está previsto, digo, y no lo hemos completado porque estamos haciendo la licitación de la adquisición de los mismos, porque son sonómetros con anemómetros, y tenemos una reunión pendiente con DINAMA para determinar la ubicación especial de ellos. También, lamentablemente, es hoy de tarde, se presenta en el piso 11 del Palacio de la Luz el informe final sobre el estudio que se hizo, el estudio histórico-arqueológico del Cerco de Piedra. Como ustedes conocen, sobre la Sierra de Caracoles atraviesa un cerco de piedra que había muchas expectativas en el momento inicial, porque se pensaba que yo no voy a dar adelantos, pero se comentaba que podía ser de la época de los jesuitas, que podía tener una historia importante. Bueno, el estudio lo hizo una consultora, trabajaron 3 arqueólogos,
y encontraron exactamente las fuentes y la forma en que se construyó el cerco de piedra. Eso va a ser hoy a las 2 de la tarde, la presentación va a ser hoy a las 2 de la tarde, lamentablemente coinciden las fechas, en el piso 11. También está previsto, también se hicieron los estudios iniciales de cuando se fue a instalar el primer parque, el Parque 1, que no requirió una autorización ambiental por parte del organismo. Se hicieron estudios en el caso de UTE, que en este caso lo podemos hacer UTE, se hicieron mediciones de ruido preliminares. Luego, a posteriori, cuando se realizó el estudio para la autorización ambiental, con el Parque 1 generando y el Parque 2 todavía no estaba construido, se volvieron a hacer mediciones de ruido por parte de la empresa y finalmente, con el parque ya instalado, se hicieron mediciones de ruido, también de campo electromagnético, y dentro de las mismas estábamos dentro de los márgenes de los estándares esperados. De 11 de la noche a 4 de la mañana. Ahí tiene uno de los que los hizo. Y en el caso de lo que tú planteabas con motivo de ruido, que no hay legislación nacional en este caso, nosotros lo presentamos con la normativa brasilera y después incluso con la normativa canadiense también, ¿es cierto? Y esos son los antecedentes y los seguimientos que hemos hecho. Ahora, si ustedes consideran que debemos hacer algún otro seguimiento que por algún motivo se nos escapó, porque no estuvimos atentos o lo que sea, estamos abiertos al planteo y a realizar las condiciones que requieran, porque nos parece realmente que es un tema importante, que estamos haciendo un poquito de historia en esto, que justamente UTE ha sido los primeros que tienen un parque en un lugar realmente muy bonito, muy interesante, y bueno, ahí estamos a las órdenes para lo que nos quieran plantear. Bueno, me veo obligado a resumir un poco lo que queda por razones de tiempo. Había 3 preguntas más. Una dice agilidad de los procesos, otra posibilidad de establecer un procedimiento especial para la eólica y la otra dice estamos en una coyuntura. Las 3 preguntas apuntan de alguna forma a lo mismo y más que preguntas son una sugerencia. Creo que de alguna forma los actores privados sienten una cierta asimetría entre el rol privado y el rol público en el siguiente sentido. Por acá decía, por ejemplo, que si un transportista o un gruista nos demora una cierta cantidad de tiempo en darnos un presupuesto, simplemente cambiamos de gruista y se acabó. Sin embargo, con el Ministerio de Transporte o con la Dinama no tenemos otra. O sea, si nosotros nos salteamos el procedimiento, estamos haciendo algo directamente ilegal. En consecuencia, creo que los actores privados sienten la necesidad de apurar, por decirlo de alguna manera, a los públicos, porque sienten que no están atrapados en eso, no tienen otra solución, digamos, ¿verdad? Entonces, incluso la otra pregunta lo pone en números. Dice, dependiendo del momento, en algunos momentos un retraso de un parque de 50 megas significa $30.000 por día y puede llegar a ser en sequía $200.000 por día de pérdida para el país. Lo que están intentando con estas preguntas es de alguna forma cuantificar el hecho de que cuando decimos, bueno, nos vamos a tomar 3 días porque hay que revisar tal tema, está bien, nadie dice que no lo hagan, pero esos 3 días son $100.000. No, yo quería hacer un comentario, yo soy abogada, entonces no soy de la Dinama ni tengo ningún interés, pero nos ha pasado en UTE que se han presentado empresas a licitación que no tienen ni idea de dónde va a ir el parque. Entonces, no es solamente de los organismos públicos la responsabilidad. Hay empresas que han cedido después la adjudicación, ha habido muchos problemas para cumplir, no generan. Entonces, no es solamente de las empresas públicas o de los organismos del Estado las demoras. A veces se presentan, ganan y después que ganan ven qué van a hacer. Entonces, me parece que es de todos lados que hay que ajustar, es algo nuevo, y bueno, todos estamos aprendiendo, pero me parece que es injusto decir, bueno, los privados hacemos las cosas perfectas y los públicos no. Creo que no es así. Hemos tenido bastantes problemas con gente que ganó la primera licitación, y seguramente pase con las siguientes, que no sabemos si en definitiva van a generar o no, pero hay cambios de ubicación, sesiones de adjudicaciones, un montón de problemas legales y
y jurídicos que realmente nosotros los hemos visto en UTE. Entonces me parece que no es solamente un tema de obtener o no la habilitación ambiental, sino que también es un tema de, bueno, tener de pronto un proyecto que quizás en otras partes del mundo primero se hace el proyecto, se obtiene la habilitación y después recién se presentan. Acá creo que es al revés, como buenos uruguayos nos presentamos y después vemos qué hacemos. Entonces creo que también por ese lado hay problemas porque no están los proyectos bien diseñados al momento de la presentación. Respecto al tema arqueológico, la licenciada Mandía nos hablaba un poco sobre el tema... perdón. Hola, Margarita Echegaray, Intendencia de Flores. Es el caso genérico, por supuesto, de áreas protegidas, que en el momento en que algunas de las áreas ingresaron al sistema o se plantearon, no estaba todavía tan vigente la generación por aerogeneradores. Entonces, un poco hay áreas que tienen zonas de amortiguación, hay otras áreas que no la tienen. En ese caso, cuando se le pide a la Intendencia la viabilidad ambiental de localización, se puede llegar a dar, se dio, que la Intendencia no tiene herramientas para decir sí o no. No se está en contra de los aerogeneradores, pero en el caso de áreas con paisaje protegido es importante tener en cuenta ese paisaje protegido, que no es solamente el área en sí misma, sino un entorno. Entonces después, en la medida en que las intendencias dan las habilitaciones previas, no sé bien cómo es el nombre, después cuando se produce la audiencia pública o los estudios, habría que pedir, por ejemplo, un estudio de cuencas visuales, que es una cosa, no sé cómo entraría en el caso de las licitaciones. Desde el punto de vista que hay áreas que tienen zonas de amortiguación y otras no, pero en el caso de cuencas visuales, el área de amortiguación en general se piensa para otro tipo de actividades y no para los aerogeneradores, que ya digo son nuevos. O sea, es una cosa a ver o a rediscutir. Lo dejo como planteo. Gracias. En los estudios de impacto ambiental, el tema de cuencas visuales y de afectación al paisaje es uno de los temas que está generalmente contemplado ya desde el principio por los proponentes. El tema de la viabilidad ambiental de localización, el primer proceso de viabilidad ambiental de localización comienza con la presentación de los documentos que se van a presentar en Dinama ante las intendencias. Hay una puesta de manifiesto y yo entiendo que esa es la oportunidad que las intendencias tienen, porque lo dice el reglamento, de expresar su voluntad y sus observaciones sobre ese proyecto para ese lugar. Yo creo que ahí está esa herramienta, más allá de las herramientas que la ley de ordenamiento territorial le brinda a las intendencias, a los efectos de poder tener los instrumentos, generar los instrumentos, establecer cuáles son las áreas a desarrollar en el departamento. Bien, bueno, estamos muy limitados de tiempo. Solamente quisiera preguntar si hay alguien en particular, porque acá preguntaban sobre el impacto arqueológico. La licenciada Mandía ya habló un poquito sobre el tema en el caso de Caracoles en particular. No sé si alguien quiere hacer algún apunte sobre el tema arqueológico en particular. Y luego había una cosa con la que me... Es una referencia a la pregunta anterior, perdón, pero digo, creo que la referencia que hizo la doctora es muy importante. Digo, acá no hay un problema entre públicos y privados y que los públicos hagan mal las cosas y los privados hagan bien las cosas. Creo que cada uno tiene su cuota parte de responsabilidad en este proceso. Y el privado puede decir, contrato a aquel, no me cumple, contrato a aquel otro. Necesito 5 o 6 técnicos, abro la lista, los llamo y los tengo. La administración tiene otras limitaciones claramente establecidas para decir, voy a contratar personal y no lo tenemos al otro día el personal. Entonces, todas estas situaciones, y los privados lo saben bien, la visión estratégica es muy importante. Y vuelvo a decir lo primero que mencioné. Este problema no es nuevo, ya sabíamos que iba a suceder. El problema es que no tomamos las decisiones adecuadas a los efectos de que no
de no encontrarnos en este momento frente a la coyuntura que se menciona acá. Bien, está clarísimo. Nosotros, esas preguntas no pretendían decir, bueno, estos son los buenos y estos son los malos, sino que establecer el hecho de que es diferente, y él lo decía muy bien y tiene razón, es decir, las situaciones de privados y públicos están claramente diferenciadas, creo que lo explicó perfectamente. Quiero cerrar esto diciendo... Sobre el tema arqueológico, quedó colgada la pregunta. Me parece que faltó invitar a la Comisión de Patrimonio, que es un actor importante, hay que tenerlo en cuenta para las próximas reuniones. Muchas porque gracias por ahí la hay un cuello de botella también. Se exige a ver, Daniel, si me ayudas un poco en este tema, pero me parece que se exige un programa de actuación arqueológica, que el estudio de impacto ambiental creo que está condicionado también la aprobación a los resultados de dicho programa, ¿no? Y la Comisión de Patrimonio también tiene plazos que son bastante laxos, ¿no? Que no están muy claros. Para ser muy breve, el certificado de clasificación a pie de página hace referencia a que todos aquellos proyectos que requieran deben tramitar el estudio de impacto arqueológico ante coordinado con la Comisión de Patrimonio. Ese estudio de impacto arqueológico, con las características que tenga para la zona que corresponda, debe ser incorporado las conclusiones y el análisis dentro del estudio de impacto ambiental. Por un lado va el trámite que se hace en la Comisión de Patrimonio y las evaluaciones se realizan dentro de ese proceso. Ahí hay un proceso más o menos de coordinación y de información en qué estado está, pero las decisiones se van tomando por trámites separados, digamos. Bueno, bien, nos disculpamos de que no conocíamos ese aspecto, o sea, esta es la primera jornada de estas características, en la segunda no van a faltar. Quiero cerrar esto, más que con una pregunta, dice, ¿cómo puede colaborar AUDE? ¿En qué forma podemos colaborar con la Dinama? Bueno, en realidad es un ofrecimiento, o sea, por supuesto que estamos, toda la AUDE y todos los actores de la eólica, estamos atentos a colaborar y nos ponemos a las órdenes, y con eso llamo a la... Bueno, tenemos un break, les pedimos por el retraso que hemos tenido las disculpas del caso y tratemos de hacer un poco rápido el break. Les pido si en unos 15, 20 minutos podemos estar nuevamente aquí. Gracias.